La izquierda es en todo lugar y en todo momento un fenómeno antidemocrático. Lo que salieron a buscar en Argentina fue lo mismo que salieron a buscar en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú. O sea, salieron a buscar muertos, producir muerte para desestabilizar un gobierno democráticamente elegido. El mileísmo tiene la fuerza de la ideología política para construir y difundir un discurso duro frente a estos delincuentes y frente al verdadero enemigo, que no son los jóvenes idealistas, que no son los jubilados, sino que son los patoteros antidemocráticos y subversivos de las izquierdas, tanto kirchneristas como trotskistas. Los organismos internacionales son entidades no democráticas. Las izquierdas penetraron los organismos internacionales precisamente porque no tenían que someterse al sufragio, porque nadie los tenía que elegir, simplemente era una cuestión de lobby político y de militancia de ONG. Entonces, cuando uno hace lupa en los organismos internacionales en general y ve qué ONGs influyen o incluso determinan sus decisiones, o cuando uno ve quienes integran directamente esos organismos internacionales, te vas a dar con una sorpresa. Y es que la inmensa mayoría, por no decir casi la totalidad de aquellos que los integran, son personas con un sesgo totalmente inclinado hacia la izquierda, sea en materia económica, sea en materia cultural o ambas al mismo tiempo. Ya lo tenemos en comunicación. Abrí las orejas y abrí los ojos. Se viene el máximo referente de la batalla cultural contra el globalismo y el progresismo. Él es politólogo, magíster en filosofía y escritor de bestseller. Acá tengo uno que en cualquier momento se convierte en bestseller. ¿Todavía no se convirtió en bestseller o ya es bestseller? Ya es bestseller. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Es director ejecutivo de la Fundación Faro. Actualmente se encuentra doctorando en filosofía y ofreciendo conferencias en múltiples países. Y vamos a tener el placer de tenerlo acá el 2 de mayo. Así que atención, ¿eh? Pero vamos a presentarlo formalmente. ¿Te parece, Facu? Agustín Laje, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la introducción y gracias por la invitación. Tengo una mala noticia para arrancar y es que hace pocos minutos se pusieron a hacer obras en el departamento del lado, con lo cual puede ingresar algún ruido de máquinas, taladros, martillazos y ese tipo de cosas. Lo siento mucho, pero bueno, ya no está en mi poder hacer mucho al respecto. No pasa nada. No se escucha nada por ahora, así que tranquilo. Agustín, primero agradecerte el tiempo con nosotros para el público uruguayo y sé que tenemos poco tiempo, así que voy a arrancar. Primero, acá en Uruguay ya se está hablando de lo que está sucediendo en Argentina con este reclamo de jubilados que, bueno, se convirtió en lo que, lamentablemente, en enfrentamientos sociales con las fuerzas del orden. Quería tu lectura sobre lo que está sucediendo. Mirá, esto es la confirmación de una guerra, de una regla. Mirá mi acto fallido. También hay una guerra que es cultural y que es política, pero en este caso de una regla, de una suerte de ley general, a saber que la izquierda es siempre y en todo lugar un fenómeno antidemocrático. La regla que todos tenemos que asimilar es, otra vez, que la izquierda es siempre y en todo lugar un fenómeno antidemocrático, que se sabe disfrazar de democracia solo cuando gana las elecciones. Cuando las pierde, en otra época armaba guerras de guerrillas, armaba organizaciones terroristas, promovía golpes de Estado. En esta época lo que hace es distinto, hace una suerte de guerra molecular, de guerra política molecular, utiliza movimientos sociales, trata de generar muertos en las calles, hace otro tipo de revuelta que tiene una manifestación muy clara en el año 2019 en el caso chileno. Lo que están tratando de generar en Argentina es una estrategia que ya se confirmó su éxito en octubre del año 2019 y que rápidamente
se propagó a muchos otros lugares. Vos recién mencionabas Uruguay, aquel dato que dabas de que si ganaba las elecciones la calle Pou iban a generar lo que pasó en Chile, bueno, data de aquellos tiempos. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Colombia, donde prácticamente le costó al Centro Democrático el poder político en Colombia. Pasó también en Perú, donde se sucedieron 3 o 4 presidentes en apenas un puñadito de días. Pasó también en Ecuador contra el gobierno de Lenín Moreno, también en octubre del año 2019. Y cuando haces lupa te vas a dar cuenta que en todos lados donde ocurrió es donde no gobernaba la izquierda. Allí donde gobernaba la izquierda jamás se produjo ninguna revuelta, jamás hubo ninguna manifestación violenta que tuviese intenciones destituyentes, jamás, a pesar de las enormes crisis económicas. Por ejemplo, ¿por qué jamás hubo en la Argentina del kirchnerismo, a pesar de la inminencia de una hiperinflación, de una pobreza que superaba el 55%, de una destrucción del aparato productivo argentino? ¿Por qué nunca ocurrió nada así? ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Cuál es la variable que cambia? ¿Quién gobierna? La derecha no hace ya desde hace mucho tiempo golpes de Estado, porque los golpes de Estado de las derechas estaban encabezados por las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas aprendieron con el tiempo de que no les convenía para su propia supervivencia continuar interviniendo en política. Ahora bien, la izquierda sí mantiene sus vicios antidemocráticos de siempre y por lo tanto, repito, la izquierda es en todo lugar y en todo momento un fenómeno antidemocrático. Lo que salieron a buscar en Argentina fue lo mismo que salieron a buscar en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú. O sea, salieron a buscar muertos, producir muerte para desestabilizar un gobierno democráticamente elegido. Agustín, sí, es imposible no unirlo al modus operandi de siempre, ¿no? En estos estallidos sociales que son totalmente organizados, y no son de autoconvocados, ¿no? Hay una estrategia clara esa. Pero ¿qué diferencia podemos encontrar en la resistencia o el momento que vivió en su momento, por ejemplo, Piñera, ¿tá? Y en el que vive hoy Milei? ¿Milei tiene el respaldo suficiente como para hacerle frente y endurecerse cada vez más y seguir adelante con el plan de gobierno? O porque hemos visto desde acá poco respaldo, si se pudiera decir así, o conflictos internos. Milei está a veces bastante solo en las decisiones, con un grupo diminuto, pero después el Congreso se empieza a segmentar y empiezan a correr para diferentes nichos políticos ya conocidos. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo te diría que a diferencia de lo que puede haber ocurrido con Piñera, o insisto, con Duque, o con Lenín Moreno, etcétera, para continuar con los paralelismos, porque es todo parte de una misma estrategia. Es una estrategia además definida al calor del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, sí. Desde luego. Exactamente. La diferencia de Milei obedece a varios puntos a tener en cuenta. En primer lugar, es que Javier Milei tiene una ideología política clara. Ni Piñera, ni Duque, ni Moreno, perfecto, ni los distintos presidentes peruanos que han caído tenían ninguna ideología política real. Todo lo que representaban era un centrismo bien pensante, otrora centro-derecha, que fue avasallado por las políticas culturales de las izquierdas y que se redujo a ser una versión pseudo-republicana de la corrección política imperante. Más nada que eso. Por lo tanto, el mileísmo tiene la fuerza de la ideología política para construir y difundir un discurso duro frente a estos delincuentes y frente al verdadero enemigo, que no son los jóvenes idealistas, que no son los jubilados, sino que son los patoteros antidemocráticos y subversivos de las izquierdas, tanto kirchneristas como trotskistas. Por otro lado, lo que tiene Javier Milei, a diferencia de los otros personajes que hemos mencionado, son dos pelotas muy grandes. Cada vez que han tratado de poner contra las cuerdas a Javier Milei ha redoblado la apuesta. Y en cada redoblar la apuesta ha salido victorioso. Y ha salido victorioso con causas que más de uno se hubiera acobardado de inmediato. Por ejemplo, la guerra cultural
contra los que hacen política con la educación pública. ¿En qué terminó? Terminó en una batalla cultural ganada por el mileísmo en la medida en que la sociedad empezó a solicitar auditorías a las universidades que eran realmente cajas negras de dinero para la política y centros de adoctrinamiento kirchnerista e izquierdistas. Por otro lado, vamos a poner, recientemente cuando fue el discurso de Davos, se le vino el lobby LGBT encima, se le vino el feminismo encima y todas las izquierdas culturales que organizaron una manifestación y Milei, en lugar de retroceder, aceleró y ratificó todos sus dichos. Y cuando se midió qué impacto político había tenido en encuestas la marcha LGBT, no había movido un solo centímetro la aguja. Es más, algunas encuestas muestran que la gente repudiaba mayoritariamente esas manifestaciones. Entonces, el estilo es distinto, en este caso hay ideología política, lo que hay es debilidad legislativa, que es lo que vos has marcado. Hay debilidad legislativa y la va a seguir habiendo hasta octubre cuando se celebren las nuevas elecciones. Agustín, precisamente en lo último que decías respecto también al respaldo primero interno a nivel político, pero también desde organismos internacionales. ¿Por qué te digo esto? Porque Chile en el 2019, en diferentes países estaban celebrando elecciones y lo ponían a Chile como un modelo económico a seguir, hasta que, si no me equivoco, si no me falla la memoria, creo que fue un comunicado de la OCDE que señalaba a Chile como el país más desigual y 2 días después se generó el estallido con una suba de boleto y demás. Eso es importante. ¿Cuál es la relación de Milei? Porque se paró en Davos, se paró en la ONU, rechazó la agenda. ¿Cuánto respaldo hay de los organismos internacionales de no generar ese tipo de documentos y enfervecer, digamos, a nivel social? ¿Qué seguridad hay de que los ojos desde afuera no prendan mecha? Mira, vamos a ver. El tema de los organismos internacionales tiene que ver con cómo arrancamos esta conversación. Los organismos internacionales son entidades no democráticas. Las izquierdas penetraron los organismos internacionales precisamente porque no tenían que someterse al sufragio, porque nadie los tenía que elegir, simplemente era una cuestión de lobby político y de militancia de ONG. Entonces, cuando uno hace lupa en los organismos internacionales en general y ve qué ONGs influyen o incluso determinan sus decisiones, o cuando uno ve quienes integran directamente esos organismos internacionales, te vas a dar con una sorpresa. Y es que la inmensa mayoría, por no decir casi la totalidad de aquellos que los integran, son personas con un sesgo totalmente inclinado hacia la izquierda, sea en materia económica, sea en materia cultural o ambas al mismo tiempo. ¿Qué tipo de organismo internacional, por ejemplo, puede y quiere poner en peligro al gobierno de Javier Milei? Bueno, varios. Te voy a mencionar uno fundamentalmente, que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, por sus siglas CIDH, es uno de los 2 órganos que integra el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que es el sistema de OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto es muy importante que la gente lo comprenda porque el 99% de la gente no conoce este tipo de estructuras de poder. Y en el siglo XXI, esa es un poco la tesis de mi libro que tenés allí en la mesa, Globalismo, en el siglo XXI se está viviendo un punto de inflexión donde los organismos internacionales adquieren cada vez más poder a expensas del Estado Nacional, o sea, a expensas, en el caso de las democracias liberales, de los pueblos, a expensas de los pueblos. Entonces, ¿qué es OEA? Es el organismo regional de América. Así como en Europa está la Unión Europea, en América está la OEA. Funcionan muy distintos, ciertamente. La Unión Europea ha avanzado mucho más sobre la soberanía de las naciones europeas, pero en el caso americano tenemos la OEA, que tiene este sistema de derechos humanos dentro del cual hay 2 organismos: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene 7 comisionados que pertenecen a 7 países distintos de América.
son elegidos periódicamente. Este año va a haber, por ejemplo, elección de los comisionados y esos 7 comisionados tienen que resolver, entre otras cosas, si acusan por violación de los derechos humanos a un país o no. Hay algo que se llama capítulo 4b, que es un listado de países que violentan los derechos humanos. Entre esos países se ha ubicado, por ejemplo, a Guatemala. ¿Por qué ubicaron a Guatemala? Porque no quería avanzar con las políticas antivida y antifamilia. ¿Qué te quiero decir con este ejemplo? Bueno, que es muy fácil que en estos organismos uno termine calificado como violador de los derechos humanos. La izquierda está llevando constantemente intentos de que la CIDH coloque al gobierno de Javier Milei en ese lugar, en el lugar del país que viola los derechos humanos. Esto podría tener consecuencias a nivel de inversiones internacionales. Para decirte que esto no es simplemente simbólico, esto tiene un peso de política económica porque hay grandes empresas que no se van a jugar su reputación invirtiendo en países que tienen acusaciones o incluso que se han considerado por un organismo internacional como violadoras de los derechos humanos. Ya hemos visto que la idea de violar derechos humanos es bastante laxa porque la izquierda es al final la que determina quién viola los derechos humanos y quién no, como siempre lo ha hecho, solo que en este caso lo hace desde organismos internacionales, cosa que es mucho más peligrosa. Entonces, ¿cómo es la situación hoy? La situación hoy en ese organismo es muy complicada porque hay 3 comisionados que votan, de manera favorable para el gobierno de Milei, por decirlo de alguna forma, y hay 3 que votan en contra. ¿Y qué pasa con la séptima? La séptima es una argentina, y por ser argentina no puede votar contra Argentina, ni a favor ni en contra. Perfecto. Entonces, vos me decís, y vuelvo al punto central de esta cuestión, ¿pueden los organismos internacionales afectar al gobierno de Milei? Yo te digo, por supuesto. Por supuesto que sí, y también lo pueden beneficiar. En este momento se está avanzando con un acuerdo con el FMI para un préstamo para poder sanear el Banco Central y sus reservas y así ir más allá en el combate contra la inflación y eventualmente poder liberar el cepo de una manera un poco más tranquila respecto a las consecuencias que eso podría tener. Con lo cual, a ver, hay órganos económicos, por decirte de alguna forma, que podrían beneficiar en este momento al gobierno, y hay órganos político-ideológicos como la CIDH que podrían afectar ciertamente al gobierno, y estamos a un pelo de que algo así pueda pasar. Mirá, acá hemos hablado, por ejemplo, le hemos dicho a la gente, se ha enojado mucho con diferentes empresas, por ejemplo, que promueven, yo qué sé, la diversidad, que cambian su vitrina de ropa por ropa para homosexuales y demás, y hablamos de la clasificación o calificación ESG, si no me equivoco, donde si sos, te unís al wokismo, para hacerlo es muy sencillo, recibís préstamos, recibís muchos beneficios económicos. Esto sucede también, algo muy parecido con las calificadoras de riesgo, que evalúan si es un país humanitario, si es un país con equidad, igualdad, y esto también genera un flujo de dinero. Cuando vimos a Milei, acá en Uruguay se decía, no podemos. Yo hablaba con políticos y me decían, ¿sabes lo que pasa? Que si yo me pongo de punta con esto, perjudico al país porque corto una línea de crédito. Es increíble, ¿no? Y cuando Milei se para de la manera que se para y le habla de esa manera a la ONU y en Davos, vemos que eso no ocurrió. Por eso te estoy preguntando. Vemos que no ocurrió, que no se cortó el flujo, inclusive el FMI se vio amigable inclusive con el gobierno de Milei. Digo, ¿a qué obedece todo esto? Simplemente a que Milei no es de centro y es liberal y derecha y conservador o a un cambio dentro de la batalla que se está ganando, porque vemos en Estados Unidos. ¿A qué lo atribuís? Bueno, a ver, acá hay varias cuestiones. Por un lado, ciertamente Milei es muy distinto a un Lacalle Pou, por ponerlo en términos uruguayos. Es muy distinto a un Mauricio Macri o a un Sebastián Piñera. Es muy distinto a lo que representa hoy el PAN en México o lo que representan viejas figuras de la centro derecha en Colombia. Es una cuestión inédita, mucho más asimilable al fenómeno Trump, al fenómeno Bukele, al fenómeno Bascal. Entonces, frente a esto, Milei tiene un norte
determinado por una ideología política, cosa que no tenían ni tienen los otros personajes que he mencionado. Él se va a enfrentar a esas estructuras que funcionan como aparatos neocoloniales, y hay que decirlo con estos términos, porque lo que hacen es usar su poder económico para modificar la cultura de una nación. Entonces te dicen, yo te doy dinero, que además me lo tenés que devolver, desde luego, pero además vas a tener que utilizarlo para, por ejemplo, promover el aborto entre los niños a través de la ESI. Este ejemplo que acabo de mencionar no es una hipótesis o un ejemplo que he imaginado, es que es lo que hicieron, por ejemplo, desde el BID, cuando en el 2018 la ley macrista del aborto no se aprobó. Entonces, como premio consuelo, bueno, el BIP dijo, vamos a darte, creo que eran $200 millones para que implementes ESI con perspectiva de género, o sea, lo que esto significa. Bien, entonces, ¿por qué esto está cambiando? Acá el punto de inflexión fundamental se dio en Estados Unidos recientemente, que es la victoria de Donald Trump. Desde que Donald Trump ganó las elecciones, entró en decadencia lo que se conoce como ESG, que vos recién mencionaste bien, que es unas siglas que significa medio ambiente, sociedad y gobernanza, para que la gente entienda, porque esto es muy importante. La gente siempre se pregunta, ¿por qué el sector privado de golpe se sumó a todo este cuento del wokismo? ¿Por qué tanta desesperación y obsesión por parte de grandes marcas textiles, grandes marcas del entretenimiento, medios de comunicación? ¿Por qué tanta obsesión con bajar esta línea ideológica? Bueno, algo cambió en el mundo de las finanzas, y es que si hasta hace poco en el mundo de las finanzas una empresa podía recibir apoyo financiero en la medida en que mostrara su rentabilidad, que esto es que su negocio era apetitoso para el mercado y que tenía espalda para poder sobrellevar los compromisos, pues entonces ese era un criterio razonable, era un criterio económico, no ideológico. Ahora, los ESG se introducen como criterios ideológicos adicionales para potenciar los financiamientos de empresas que cumplan con esos criterios. Y esos criterios que significan, en una palabra, como bien dijiste, agenda woke. Es decir, si tu empresa apoya el ambientalismo radical, si tu empresa tiene leyes o mejor dicho, leyes no, pero normas internas de cupos de género, si tiene, por ejemplo, baños inclusivos, si tiene, por ejemplo, algún tipo de apoyo a mujeres para que puedan abortar a sus hijos, por ejemplo, en el caso de empresas que están citas en estados norteamericanos donde el aborto está restringido, si la empresa le financia a esa mujer un viaje hacia otro estado para que en otro estado sí pueda abortar y después regresar al estado donde vive, pues todo esto se considera muy positivo en algo llamado rankings ESG. Esos rankings después posicionan a la empresa frente a las grandes firmas de administración de activos. Por ejemplo, BlackRock. BlackRock, que es el tercer poder económico del mundo, el primer poder económico es Estados Unidos, el segundo es China, el tercero se llama BlackRock y es uno de los grandes impulsores de los criterios ESG y de la ideología DEI, o sea, de la ideología woke. Ellos han constantemente en los últimos años llamado a las empresas a ajustarse a estas nuevas normativas si querían seguir contando con el apoyo financiero de BlackRock. Lo mismo pasó con Vanguard, lo mismo pasó con Bloomberg y con las principales firmas de administración de activos. Ahora, esto entra en decadencia ¿cuándo? Cuando Donald Trump gana las elecciones. Todo esto empieza a desmoronarse, muchas empresas empiezan a salirse de ese esquema, grandes empresas como Walmart y muchas otras más empiezan a abandonar el cumplimiento de los criterios ESG. Entonces, a ver, imagínate que, por ejemplo, tratando de cumplir criterios ESG, la Coca-Cola llegó a dar un curso a sus empleados de cómo ser menos blancos. El curso se titulaba ¿Cómo ser menos blancos? Hubo otra empresa, ya no recuerdo cuál, así que no quiero arriesgar un nombre para no manchar una empresa si no es el caso. Tendría que revisarlo, búsquenlo en todo caso ustedes. Pero hay empresas que le dieron a sus empleados cursos donde decían, por ejemplo, que la puntualidad y la responsabilidad eran virtudes racistas.
El blanco había impuesto la idea de que la puntualidad y que la responsabilidad era algo loable, algo virtuoso, algo esperable de un empleado, para oprimir a los negros, dando a entender que los negros no son ni puntuales ni responsables. Cuando se dieron cuenta de lo que estaban realmente diciendo, retiraron el curso. Pero, claro, a ver, ¿qué te quiero decir con estos ejemplos? Que son extremos, pero son ejemplos que han pasado y en grandes marcas y firmas como la Coca-Cola, ¿de acuerdo? Walmart también tuvo otro tanto. Entonces, esos desquicios hoy están abandonándose porque perciben las grandes compañías que hay un cambio político que implica también un cambio ideológico, un cambio de mentalidad. Además se está viendo también Europa, no solo Estados Unidos. Mirá en Europa todo lo que está pasando. Las últimas elecciones del Parlamento Europeo arrasó la derecha, pero no cualquier derecha, no la derecha de la calle Pou, sino la derecha trumpista, la derecha mileísta, la derecha de verdad, la nueva derecha. Otro caso, Rumanía. En este caso, Rumanía ganó la nueva derecha, tuvieron que anularle las elecciones. Otra vez, en todo momento y en todo lugar, la izquierda es un fenómeno antidemocrático. Buscaron la manera de decir, no, estas elecciones han perdido validez porque hemos tenido, influencia por parte de cuentas de X. Influencias de gente que no es rumana en X. Y uno dice, pero por favor, es evidente que en un mundo globalizado que tiene redes sociales siempre va a haber cuentas que no son del país de origen de uno que van a opinar sobre elecciones. Luego tenés el avance impresionante de ADF en Alemania. La Alternativa por Alemania, que es la nueva derecha alemana, hizo la mejor elección de su vida, quedó posicionada como segunda fuerza nacional y empujó a la vieja centro-derecha acobardada a tener que formar gobierno de coalición con los socialdemócratas que acababan de perder el gobierno. O sea, restituyó al poder a aquellos que habían acabado de salir de un desgobierno y de un desmanejo político y económico en Alemania. Con lo cual, todo esto son datos políticos muy importantes que las empresas empiezan a tomar en cuenta y empiezan a desandar esos caminos de a poco. ¿Esto significa que el wokismo y los ESG están muertos? No, significa que están viviendo un momento de turbulencia, un momento de decadencia, pero la lucha tiene que continuar. Vos hablabas mucho, te centrabas en los cambios políticos y yo te pregunto, yo tengo mi visión sobre esto, los cambios políticos, ideológicos, que son llamados como la figura del outsider, que no está contaminado con ninguna carrera política, obedece a intereses políticos o cuánta relevancia tiene el llano, ¿no? Esta batalla cultural de personas que se han convertido en referentes, de que están demostrando que hay que pelear por la libertad de expresión, se radicalizó tanto la imposición woke que pasó a ser ridícula, y las personas se fueron volviendo al sentido común. ¿Cuánto tiene de peso, las sociedades en su cambio cultural para que emerjan la representación política y genere cambios, por ejemplo, nada más y nada menos como cortar el flujo de dinero para estas promociones, ¿no? Mira, yo creo que acá el fenómeno estructural se llama redes sociales. Bien. Es decir, las redes sociales configuran un fenómeno estructural que democratiza la comunicación social y que incorpora súbitamente a la discusión política a la totalidad del pueblo. La totalidad del pueblo siempre ha estado fuera de la discusión política. El 99,9% del pueblo siempre fue espectador de una discusión política en el cual él no tenía ni voz ni voto. Bueno, tenía voto, pero un voto muy periódico. Voto sí, mejor dicho, tenía voto pero no tenía voz. Perfecto. Tenía voto pero no tenía voz, con lo cual no era partícipe del debate público. Era espectador. Y eso estuvo encarnado tecnológicamente en el diario, el periódico, la revista, la radio, la televisión, el cine, todos los medios de comunicación que imperan a lo largo sobre todo del siglo XX, que generan a un ciudadano masificado. El ciudadano masificado es el producto de los medios masivos de comunicación. Ese ciudadano, insisto, es políticamente
apático e impotente, mira la política en el mejor de los casos como si fuese un reality show, en el mejor de los casos, y ese ciudadano despierta al debate político cuando tiene en su poder un perfil de red social. Cuando aparece la red social, los ciudadanos ingresan al campo de la discusión política de una manera súbita y de una manera, incluso te diría más, violenta. Lo súbito siempre tiene algo de violencia cuando está reprimido durante mucho tiempo. Mirá lo que pasa hoy en Twitter o en X, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque hay tanta catarsis, tanta bronca, tanta guerra. Bueno, porque es el producto de un ingresar súbitamente de la totalidad de un conjunto de seres humanos que el 99,9% estaba fuera de eso. Entonces, ¿cuál fue la primera reacción cuando advirtieron el poder político que esto tenía? La primera reacción fue censurar. Los dueños de las redes sociales censuraron. Y censuraron a todos. Me censuraron a mí, sé que te censuraron a vos, pero también censuraron a Donald Trump, para que te des una idea. Censuraron las cuentas de Javier Milei en su momento, han censurado las cuentas de Vox, han censurado en general a todo el mundo sin importar el poder que esa persona tuviera. Esa estrategia de la censura, inclusive en Brasil, en Brasil directamente lo suspendieron la red, o sea, la red social. Eso ya fue un paso más adelante todavía, ¿no? Sí, porque se asemejó a Venezuela. Es decir, Brasil bajo el lulismo fue muy parecido a Venezuela bajo el chavismo. Entonces, ¿cuándo eso empieza a cambiar? Esto es como una historia muy rápida de la comunicación social de los últimos años. ¿Cuándo esto empieza a cambiar? Cuando Elon Musk compra Twitter y lo convierte en X. Porque ahí adopta un paradigma totalmente distinto. Ya no vamos a tener un equipo de gente dispuesta a censurar a otras personas. Ya no va a haber además el sistema de fact-checkers. Los fact-checkers al final salían de muy poquitas instituciones financiadas por los globalistas. Por ejemplo, George Soros tenía fact-checkers en prácticamente todos los países financiados por él. ¿Cuál era la función de un equipo de fact-checking? Era justamente decir qué noticia o qué información es falsa y qué información es verdadera. O sea, eran los dueños del Ministerio de la Verdad del siglo XXI, muy similar a 1984 de Orwell. Esta gente tenía, insisto, el poder de decir esta noticia o esta información es verdadera y esta es falsa. Y ocurría que siempre hacían lo mismo, es decir, nunca llamaban la atención sobre la falsedad de las noticias que difundían los progresistas, los wokes y la izquierda. Entonces tenían un control completo sobre la recepción de la información, y esto se le sumaba, insisto, la censura, directa e indirecta. Desde borrarte una cuenta o bloquearte una cuenta de red social hasta, por ejemplo, desmonetizarse en YouTube para que no puedas percibir ningún ingreso por tu labor periodística, claro, o de comunicación social. Entonces, cuando Elon Musk compra X, ese sistema cae. ¿Por qué? Porque al poner al lado el sistema de la libertad de Elon Musk frente al sistema de la censura del resto de las redes sociales, queda en evidencia el autoritarismo de estos últimos. Y cuando encima gana Donald Trump, estos últimos dicen, yo no fui. O sea, me obligaron. Biden me obligó a censurar en redes sociales durante la pandemia. Estás hablando con Biden Mark. me mandó al FBI. El FBI me manejó Facebook. Exactamente, claro. Mark Zuckerberg. Y Mark Zuckerberg termina haciendo un video de unos 6-7 minutos donde dice, vamos a volver a los orígenes de Facebook, vamos a imitar el modelo de X. Básicamente eso es lo que dice. Entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjate, porque esto son puntos de inflexión estructurales. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí la comunicación se libera bastante, no al 100%, YouTube todavía no está liberado, por ejemplo, pero bastante se libera, y la derecha empieza a ganar la discusión en el campo del debate político. Empieza a ganar rápidamente en redes sociales porque puede hablar, simplemente porque puede hablar. Y esto tiene efectos políticos en Europa, en América. Milei no lo puedes explicar sin redes sociales. Trump no lo puedes explicar, ni el de ahora ni el del 2016, sin redes sociales. No puedes explicar lo que ha pasado en los últimos meses en Europa también sin redes sociales. Así que yo creo que el gran fenómeno estructural de nuestro tiempo se llama red social, y cuanto más libre es
es la red social, más parece tomar ventaja a la derecha. Agustín, todo lo que estás describiendo, Uruguay siempre viene atrasado, lamentablemente atrasado, y hoy estamos en las puertas de unas bases programáticas, una línea de gobierno y unas políticas de Estado que se van a implementar, que es todo lo que está terminando, lo que estamos describiendo, se corta el flujo de dinero para promover. Ya las redes sociales empiezan a decir, bueno, nos equivocamos, hay una libertad y hay un crecimiento enorme del debate en las redes sociales. Ya los medios de comunicación, si no tienen la pandemia, los mainstream, ya la gente no los deja de mirar. El político se tira de cabeza a las redes sociales porque sabe que nadie lo va a ver en el informativo de las 12. Vuelve todo a lo mismo, y eso habla de que por eso estamos haciendo, por eso te convocamos, y por eso también creo que se está organizando este 2 de mayo la Derecha Fest, que vamos a contar con tu presencia, la de Nico, la de Manuel, y otras personas. Una pena que no esté Miklos, pero yo creo que es imperioso. Bueno, nosotros este año arrancamos con la consigna Más Patriotas que Nunca. Me encantó, loco, la parte de los patriotas en este libro es impresionante, impresionante. Muchas gracias. Gracias. No, es muy bueno, sos un gran referente. Bajamos, yo sé que te queda poco tiempo, pero me gustaría que le hables a la gente, porque yo lo he dicho acá, lo que significa ser patriota, la necesidad. Esto no hay que esperarlo, sino que hay que construirlo, hay que empezar desde las bases. Y cómo ves a Uruguay primero en ese sentido, y después tu descripción, me gustaría, de qué es ser patriota. Mirá, ¿cómo veo Uruguay? Lo veo muy complicado. Lo veo muy, muy complicado porque ha llegado al poder una versión aún más radical de la izquierda que ustedes supieron conocer y supieron vender al mundo como una izquierda europea, como una izquierda democrática y abierta y hasta liberal de alguna forma. Bueno, eso yo creo que no va a pasar esta vez. Creo que la izquierda uruguaya se va a radicalizar. Sé ya que, por empezar, han llenado de wokeismo la estructura del nuevo gobierno. Sé que tienen una buena cantidad de ministras feministas. Sé que han incorporado 2 nuevos ministerios, si mal no recuerdo, uno era sobre derechos humanos, que ya sabemos lo que eso significa para la izquierda. O sea, para la izquierda, siempre que ustedes vean a un izquierdista hablar de derechos humanos, otra regla general: te están hablando en realidad de cómo proteger a delincuentes, guerrilleros y terroristas. A la izquierda jamás le ha interesado los derechos humanos de la gente honesta y del buen ciudadano. Ellos han levantado banderines de derechos humanos simplemente como una coartada para proteger a los delincuentes que trabajan para las izquierdas, sea por medio de organizaciones criminales o sea simplemente porque generan disturbio social y generan caos e inseguridad. Entonces, tienen un nuevo Ministerio de Derechos Humanos, otro Ministerio de la Mujer, los géneros y bla, 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 como lo tuvimos en Argentina y que no sirvió absolutamente para nada porque la violencia contra la mujer y los asesinatos contra mujeres nunca dejaron de crecer hasta que ese ministerio se eliminó y en el primer año de Javier Milei bajó 20%. Bien. Entonces, sé que van a venir tiempos de mucho wokeismo, tiempos de probablemente mucho socialismo del siglo XXI y mucho globalismo. O sea, las 3 expresiones políticas que desde la nueva derecha se quiere enfrentar. Nosotros enfrentamos desde el libertarismo al socialismo del siglo XXI, desde el conservadurismo al wokeismo y desde el soberanismo al globalismo. Así que están en una situación muy complicada, pero las situaciones complicadas a veces son también una oportunidad. En Argentina estábamos en una situación muy lamentable cuando el macrismo perdió el poder después de 4 años de nada, de un gobierno soso, bobo, tonto, que terminó desplegando una
inmensa alfombra roja para la reincorporación, para el reingreso de los kirchneristas al poder. Y bueno, ¿quién diría esto ya con el diario del lunes? Pero uno dice, no hubiese habido Javier Milei sin un Alberto Fernández, una Cristina Kirchner y un Sergio Massa. Bueno, ¿qué toca en esto a Uruguay? Después de la experiencia izquierdista que van a tener ahora, la próxima vez, ojalá que por derecha se pueda presentar una opción un poco más sustancial, un poco más radical, un poco más pura. Lo mismo cabe para Chile, por ejemplo. Ha tenido su izquierda joven, woke, progre con Boric, y ahora en las elecciones de este año ha aparecido una opción de nueva derecha joven, muy interesante, que es la de Johannes Kaiser, que no hubiese aparecido de no haber estado antes Boric. Con lo cual, siempre esto es dialéctico, esto es pendular. Calma, vienen años complicados, no vamos a mentirnos, pero lo importante es lo que se haga durante estos años para que en una próxima elección tengamos lista una opción de nueva derecha, o sea, no una reedición de la calle Pou, sino algo que realmente esté dispuesto a dar batalla también cultural. Y respecto de lo otro que me habías preguntado, esto es sobre qué es un patriota. Mira, la noción de patriota remite al pater, ¿no? Hasta al padre. La patria como un espacio vital habitado por un grupo humano. Claro, el pater o el padre refiere a la familia, pero cuando hablamos de patria referimos a la nación. Referimos a una colectividad más extensa que la mera familia. Hablamos de una asociación de familias en todo caso, un conjunto de familias. La noción de patria se resignifica mucho en el siglo XVIII, donde el patriota, en el marco de las revoluciones políticas de aquel siglo, el patriota era aquel que estaba dispuesto a desoír su interés particular para abrazar el interés de la patria, el interés general, ¿no? Hablando rusonianamente, el interés general. Era aquel que podía identificar que a sí mismo le convenía tal cosa, pero al grupo como tal, a la patria, a la nación, le convenía que él hiciera otra cosa. Entonces, el patriota tiene una dimensión de entrega, incluso aún más de sacrificio. Es el sacrificio de mi interés inmediato, de mi conveniencia utilitaria, en virtud de cumplir con un deber moral y un deber político, el de proteger, en este caso, la vida, la libertad y la propiedad, en el caso del patriotismo del cual estamos hablando nosotros. Protegemos la idea de la soberanía nacional. Queremos ser nosotros los argentinos o ustedes los uruguayos los que decidan qué se va a hacer en ese espacio de convivencia y de coexistencia vital. Queremos, entre otras cosas, además, defender la libertad de ese pueblo, queremos defender la vida de los que existen y de los que están por venir en ese pueblo. Queremos defender la familia como semilla constitutiva del grupo social. Queremos defender los bienes privados, la propiedad privada frente a la amenaza de los saqueadores de siempre. Entonces, el patriota es quien se entrega a esas causas, insisto, incluso incluso en contra de lo que su interés inmediato le indica. Te pongo un ejemplo. Quizás mi interés inmediato ahora me está indicando que tengo ganas de mirarme 5 capítulos de Netflix. Bueno, sí, tengo, digamos, esa necesidad de quedarme hoy en mi casa mirando Netflix y yo digo, bueno, no, en realidad no lo voy a hacer, voy a ir a una manifestación política para defender estos valores. O voy a ir al Derecha Fest el 2 de mayo en Uruguay. O voy a dedicarme en vez de este tiempo a armar una red social potente para defender mis ideas y mis valores. O voy a ponerme a estudiar porque necesito argumentos para mis batallas culturales de todos los días en la universidad, en el trabajo, en el club o donde fuere, con mis amigos, lo que sea. Entonces, el patriota es aquel que dice, voy a prepararme para esta lucha. Y prepararme, como el tiempo no es infinito, voy a tener que resignar otras cosas que me podían dar un placer relativo inmediato y que yo pensaba que estaba en mi interés, pero no estará más.
te pongo mi caso particular. Bueno, yo directamente me dedico a esto, yo he entregado mi vida a esto directamente desde hace 20 años. Bueno, yo tengo un régimen muy, muy duro. Yo vivo 6 meses por año en España, 6 meses por año en Argentina y en realidad por mes estoy entre 10 y 15 días fuera de mi casa, con lo cual en la práctica estoy prácticamente 4 meses en cualquier otro lugar difundiendo estas ideas. Además tengo un régimen de lectura que va según el momento del año entre más o menos entre 4 y 8 horas por día, más o menos, y eso se le suma a todos los trabajos colaterales, mantener mis redes sociales con la influencia que tienen, escribir libros, en fin, dar cursos, llevar adelante una fundación que es la Fundación Faro. Bueno, y vos me decís, bueno, pero eso está en tu interés particular. Bueno, sí, hay otras cosas en mi interés particular que las he tenido que relegar para hacerme cargo de todas estas labores que además tienen consecuencias positivas. Y esto es lo último que quiero decir. Acá triunfa el que persevera. El patriota persevera, espera, lucha aún cuando está siendo derrotado. Por eso la dedicatoria del libro que vos tenés allí, Globalismo, va a los patriotas que a pesar de todo continúan luchando, continúan resistiendo, porque vamos a recibir un montón de bofetadas, vamos a tener la sensación en algún momento de que estamos hablando en el vacío, que estamos perdiendo el tiempo, que no podemos nada contra enemigos tan poderosos, pero llega un momento en el que la historia abre una oportunidad. Y si uno está bien parado frente a esa oportunidad, la puede tomar y puede cambiar el curso de los acontecimientos. Esta es mi lectura de lo que ha pasado en Argentina. Si en Argentina no hubiésemos desenvuelto una batalla cultural permanente, sin frustraciones, con profesionalismo, desde el 2005 en mi caso, en el caso de Nicolás Márquez incluso desde antes, pero mucho tiempo, muchas personas, no solo nosotros dos, pues bueno, lo que ocurrió a nivel político en Argentina difícilmente podría haber ocurrido. Javier Milei, para no ir más lejos incluso, ganó una elección después de haber dado una fenomenal batalla cultural, por lo menos desde el año 2015 en adelante. La gente lo conocía por su batalla cultural, no porque fuese una figura política. Se convirtió en una figura política porque había ganado la batalla cultural. Claro. Entonces son procesos muy largos, insisto, no aptos para personas que se frustran rápidamente. Aquí hay que tener el cuero de acero, los nervios fríos, saber que estas cosas toman muchos años, pero que van alistando un terreno, va sembrando un terreno para el momento en que salga el sol, bien, y que nos permita germinar la planta y recoger los frutos. Ese momento va a llegar para Uruguay, pero hay que trabajar sistemáticamente desde hoy o desde ayer y meterle para adelante. Bueno, mirá, sé que tenés poco tiempo y te voy a dejar estas dos y vos manejalo como quieras el tiempo. Sí. Acá se está gestando la plataforma Por la Libertad. Federico Leitch es un gran referente de la batalla cultural, ha escrito libros muy, muy importantes en un momento donde nadie lo escuchaba, creían que era un loco, Federico Leitch, y hoy cobran más relevancia con toda esta movida de batalla cultural. Fernando Dotti es la cara política y también está ligado a Fundación Faro, así que es importante. Nosotros desde acá vamos a estar apoyando la construcción de esta nueva opción política que va a llevar unos cuantos años para que pueda calar dentro de un sistema cerrado político acá, ¿no? Dos cosas, dentro de ese proceso hay muchos chicos que son liberales, pero casi un liber progress, que de alguna manera están trabajando y no se dan cuenta de que están entorpeciendo la creación de una verdadera plataforma representativa de lo que es el liberalismo. Acá le escupen mucho sobre la palabra conservadurismo, estos chicos. ¿Qué consejo le podrías dar vos, ¿no? Desde tu experiencia? Porque esa resistencia también la tuvieron en Argentina y en todos los países, ¿no? Buscan representatividad, atropellan, claro. Y es que yo creo que ellos cometen un error de índole filosófico, porque la idea de que el liberalismo puede existir en el marco de un relativismo moral es un error
que jamás se le hubiese cruzado por la cabeza a los padres del mismo liberalismo. Al contrario, los padres del liberalismo eran muy rigurosos moralmente. Los padres fundadores de Estados Unidos eran puritanos, para que te des una idea. John Locke también era una persona con ánimos religiosos evidentes. Adam Smith, lo mismo. Es decir, los mismos padres del liberalismo clásico entienden que la norma moral es una forma más de ordenar a la sociedad que cuanto mejor funciona, más exime al Estado de intervenir. De vuelta, los seres humanos tenemos que ordenar nuestra conducta en función de ser seres sociales. ¿Esto qué significa? Bueno, nadie es Robinson Crusoe, eso es un cuento. Vivimos con otros y nuestra acción social no puede ser infinita. Porque si fuese infinita en el sentido de las posibilidades, si yo pudiese hacer cualquier cosa que a mí se me antoje, la vida social como tal sería imposible. Yo tengo que ordenar mi acción en función de saberme viviendo con otras personas, de coordinar mi acción con la posibilidad de que otras personas vivan en un mismo contexto social que yo. ¿Cómo ordenamos entonces a todos estos individuos que viven juntos? Bueno, hay normas. En algún momento había normas religiosas, por ejemplo. La idea de los 10 mandamientos son una ética mínima, digamos así. Es un código de conducta para un pueblo, para el pueblo judío en este caso. La idea moral es otro conjunto de normas que en la modernidad se emancipa de su arraigo divino o teológico y pasa a referirse a la razón humana como su fundamento. Y la organización política, por otro lado, imprime leyes positivas. ¿Quién entonces vigila cada cosa? ¿Quién vigila el cumplimiento de cada ley o de cada norma? Bueno, las normas divinas las vigila Dios, que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, que todo lo mira, todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede. Con lo cual, bueno, a ver, si aparece el no robarás, si yo robo, quien me va a castigar por eso y va a ser la peor de las condenas va a ser Dios. Moralmente, ¿quién vigila al hombre? Saquemos ahora a Dios de la ecuación. Ahora, moralmente, ¿quién vigila al hombre? El hombre se vigila a sí mismo a través de su conciencia. Tengo la conciencia de estar haciendo algo malo. Le estoy robando a mi vecino porque justo salió de su casa y dejó abierta la puerta y yo me metí y le puedo robar algo. Ahora, mi conciencia, en tanto que ser racional, me dice esto que estás haciendo es malo. ¿Por qué? Bueno, hay muchas posturas, por ejemplo, la de Kant sería, si yo universalizo mi conducta, la sociedad es imposible. Es decir, si todos robaran pudiendo hacerlo, entonces nadie podría estar seguro jamás y eso estropearía la vida social. Si yo no pago mis deudas, entonces la institución del préstamo se viene abajo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora, es mi conciencia la única que vigila. Es mi conciencia, mi razón. O sea, porque proviene de mi razón, mejor dicho. Ahora, si además hay una ley que dice que el que roba tiene una pena de cárcel, supongamos, ¿quién vigila? La policía y después falla el juez. O sea, ahí aparece la organización política efectivizando una ley. ¿Qué hace un liberal relativista? Elimina la norma de Dios y también elimina la norma moral. Y ese liberal cree que en realidad te está liberando. Y es exactamente al revés. Te está exponiendo más que nunca a la omnipotencia de algo tan real, tan concreto, tan pesado como la maquinaria estatal. Porque allí donde había una norma divina, y esto evidentemente en un marco moderno
no opera para todos los individuos, ni de la misma forma, es decir, la religión ya no es unívoca o unitaria, hay muchas religiones y además también hay mucho ateísmo, pero en una sociedad, por ejemplo, religiosa o mayoritariamente religiosa, la idea de estar pecando ya es un límite a una conducta indeseable. Saquemos la religión, la moral. Perfecto. La idea de un ser racional que cree que de su razón se siguen normas morales objetivas, va a estar muy vigilante de su propia conducta y va a limitar su conducta para la correcta convivencia social. Ahora, saquemos esa variable, te quedaste solo con la otra. ¿Qué pasa cuando te quedaste con la otra? El individuo que no tiene moral ni tiene fe dice, mira, mi vecino se dejó la puerta abierta, me voy a meter en su casa, total la policía no me ve. ¿Y qué empieza a pasar? La discordia social, la desunión, la desconfianza, el caos. ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Pedimos más Estado. Pedimos cámaras de vigilancia, pedimos nuevos departamentos, nuevos ministerios, nuevos tipos de policía, nuevos... ¿Se entiende? Claro, claro. Entonces, ¿cuál es el error de los liberales progresistas? Que creen que pueden prescindir de todo tipo de normas más allá de la norma estatal. O sea, son en el fondo estatistas, porque creen que la única norma legítima para la vida del ser humano es la norma que rige a través del Estado. Yo te agradezco muchísimo esto, porque esto va a traer mucha claridad a los chicos. Y cierro con esto, por eso mismo, en todas las sociedades donde ha imperado el progresismo, entendido como relativismo moral, hedonismo y nihilismo, una conjunción de estas tres cuestiones que estoy mencionando, ¿qué ha pasado con el Estado? ¿Ha crecido o ha decrecido? Ha crecido. ¿Qué ha pasado con los partidos de izquierdas? ¿Han ganado o han perdido? Han ganado. Por eso esto lo ves muy bien en Estados Unidos. Mira el mapa de Estados Unidos y vas a ver que los lugares más progresistas son los lugares, además, donde imperan esta visión de las cosas. Este liberal progresismo está mucho más anclado, por ejemplo, en Nueva York que en Oklahoma. Está mucho más anclado en California que en, que en Texas. Entonces, al final del día, si vos querés menos Estado, tenés que tratar de reconciliarte con la idea de normas morales que no surgen del Estado, que surgen de otra fuente y que obviamente van a limitar tu acción, porque la acción en sociedad no es infinita, está limitada por la presencia de otros. Una vez que uno entiende esto, puede comprender que hay una articulación política posible entre libertarios y conservadores, y que de hecho se ha producido. Te vamos dejando porque sabemos que tenés compromisos, pero primero agradecerte. Y la última pregunta es la misma que le hice a Nicolás Márquez, a Nico, y me dijo él que no se le habían hecho nunca. En este mundo de demonización y ataques ad hominem, y bueno, ¿cuál es el sentimiento que te mueve y que te movió en su momento o que te está moviendo en este momento a hacer tu trabajo, a llevar la palabra a todos los lugares que puedas llevarla, que es predicar, ¿no? Las buenas ideas, ¿cuál es la emoción que te mueve? Porque, bueno, dentro de los ataques, bueno, es la fama, otro es la política, va a ser el próximo presidente de Argentina. El otro, bueno, es ególatra. ¿Qué es lo que te mueve realmente para todo eso que describiste, de todo el tiempo que dedicás, donde podías estar buscando el confort y no lo haces? ¿Qué es lo que te mueve? Se me vienen dos cosas a la cabeza, así rápidamente. Por un lado, el sentimiento de quien se sabe en lucha, en combate. La idea de que acá se está disputando algo realmente importante. Hay un bando que quiere destruir la libertad, la vida, la propiedad, la familia, la patria, y por el otro lado hay un bando que lo defiende. Bueno, yo quiero estar en el bando en que defendemos esos valores, no en el bando que los socava. Entonces, la sensación de estar constantemente en un campo de combate te genera una adrenalina permanente. Estás constantemente con la adrenalina propia de quien está inmerso en un combate, ¿no? En un combate. En este caso es un combate cultural. Y por otro lado, algo que me ha ayudado mucho en los últimos años es comprender que
en mi caso, que yo creo en Dios, esto agradaba a Dios. Eso ha sido importante para mí. En algún momento dudaba, en algún momento pensaba que yo me estaba queriendo autoconvencer para tratar de darme fuerzas para seguir haciéndolo, porque realmente sería mucho más tranquilo para mi vida, incluso más confortable, e incluso hasta desde el punto de vista económico, te digo, sería mucho más confortable estar armando campañas políticas y ese tipo de cosas y ya está. O escribiendo, no sé, otro tipo de libros. Yo podría dedicarme a escribir otro tipo de libros y incursionar por otros terrenos. Pero empecé a pedir señales y esas señales se fueron dando y cuando las fui comprendiendo, intensifiqué lo que estaba haciendo. Y a pesar del cansancio, de las pocas ganas de tener que subirme a un avión, a otro avión, yo por mes, mirá, no tengo la cuenta muy clara, pero por mes yo debo estar tomando por lo menos, no sé, 7 aviones, 10 aviones más o menos, 10 aviones ponele por mes, durmiendo en hoteles todos los días distintos, cambiando mi dieta todos los días. Bueno, entonces, ¿de dónde sale la fuerza? Insisto, o sea, por un lado, vos estás en un campo de combate, estás a los tiros y no te pones a pensar demasiado, digamos, en los pajaritos. Te focalizás porque en esto te estás jugando todo. Y por otro lado, saberse bendecido, ¿no? O sea, saber que esto concretamente agrada a Dios, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por buenas causas, que estamos del lado de los buenos, que estamos enfrentando a los malos. El periodismo en Argentina se agarra la cabeza y dice, ¡qué horror que hablen de buenos y malos! ¿Y ellos de qué hablan? Para ellos no hay ni buenos ni malos, para ellos hay un cheque todos los meses, ¿te das cuenta? Para ellos hay confort, para ellos hay, a ver, cuando tengo que saltar de este barco al otro por mi conveniencia personal lo hago, si tengo que volver a saltar hacia el otro lo hago, y en definitiva cada uno, perdón que lo ponga así, cada uno se cuida el propio culo. Claro. Por eso se horrorizan de la gente que habla de buenos y malos. Fíjate hasta qué punto han extirpado la noción misma de moralidad, que les molesta que alguien use la categoría bueno y malo. Hasta tal punto hemos sido empujados a dejar de razonar moralmente que aquel que dice hay buenos y hay malos se convierte en el nuevo Adolf Hitler. Entonces, otra vez, y ya le doy cierre a esto, saberse en una lucha, si vos te sabés en una lucha, esto ya no es un hobby, ya no es un momento de ocio, ya no es lo hago porque me divierte, porque eso es un error tremendo. Sí. ¿Sabes la cantidad de veces, Esteban, que yo estuve frente a gente que me dijo, no, yo ese libro no lo leí porque leí las primeras páginas y no me divirtió? Yo, pero escuchame una cosa, para divertirte anda al cine, para divertirte anda a tomar una cerveza con un amigo, te tenés que leer un libro porque lo necesitas para tu formación. Es como que el soldado te diga, no voy a hacer tiro al blanco porque no me divierte. Y después en una guerra, ¿a qué le vas a disparar? Lo mismo pasa con, o sea, lo que vos tenés que figurarte dando una guerra cultural para tomar las medidas necesarias para hacerlo. Y por otro lado, para los creyentes, bueno, en mi caso he podido comprender que, según, digamos, ciertos signos, esto es agradable a Dios y eso a mí me da fuerzas. Bueno, en eso coincidimos. Acá también se horrorizan, inclusive parte de la audiencia, cuando digo creo en Dios, y que hay algo que me mueve a seguir haciendo esto. Y también lo mismo, no es cómodo. Yo podría haber abonado y seguir en el mainstream, estar en la televisión, ganar dinero, irme de vacaciones a Miami, y esto no lo hago. Mi posición no tiene nada que ver con un resentimiento a la expulsión del mainstream, porque eso también han dicho. Sí. Y sé que me mueven otras fuerzas lo que hacemos, y lo que hacemos es realmente batallar, sentirnos dentro de una batalla, y nada más y nada menos que por el ser humano, por la humanidad. Yo creo que eso es una guerra espiritual también. La batalla cultural es una guerra espiritual y una contienda que requiere de la herramienta política como para poder aunar
todo esto y convertirnos en un verdadero ejército. Y ejército que predica, ejército que intenta que las personas puedan encontrar el camino a ser felices, tener conciencia primero. Por eso rehuye mucho a tener conciencia, porque está la interpelación en ella. Así que, loco, un placer. Muchísimas gracias por este tiempo. No te queremos robar más. Estoy mirando ahí el reloj. Ya te teníamos que haber dejado libre. No hay ningún problema, ningún problema. Al contrario, yo te agradezco a vos por todo lo que están haciendo. Un gran abrazo allí a la audiencia. Y bueno, que ya vayan agendando. El 2 de mayo voy a estar por allá. Voy a tener el honor de conocerte personalmente. Va a estar también Nicolás Márquez y otros amigos más. Así que 2 de mayo, agenden, participen. Yo no estoy en Uruguay desde el 2017, creo que fue la última vez, o 18. Así que, bueno, va a ser una invitación que tenemos además que difundir. Además, la gente que se entere de esto no se lo quede para sí. Difúndalos esos círculos para que otra gente también se pueda enterar y pueda venir. Bueno, la primera reacción fue muy buena cuando se subió el flyer. Sergio lo hizo y digo, bueno, iban a llover las puteadas de los progresistas. Nada, están callados. Bien. Y la gente está comprando la entrada y buscando su lugar para el 2 de mayo. Genio, te mando un abrazo, siga con sus actividades y nos encontramos entonces acá. Creo que vamos a hacer algo, no sé, están organizando algo para estar todos juntos acá en este estudio, que tiene su historia y ya te la contaré personalmente. Agustín Laje con nosotros. Fantástico. Un placer. Gran abrazo, adiós. Chau, chau. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.